Mi hijastro destruye mi coche a propósito porque me acusa de vivir del dinero de su padre. Lo que no sabe es que su padre vive de mi dinero y que ahora no hay nadie pagando su matrícula universitaria. Para dar contexto, mi esposo, Tomás, y yo llevamos 5 años juntos y 2 años casados. Él tiene un hijo de 19 años de su matrimonio anterior. Lamentablemente, su primera esposa falleció unos 5 años antes de que yo lo conociera. En ese momento, su hijo Bob tenía 9 años y lo tomó muy mal. Desde entonces fue un niño muy problemático y, a medida que creció, las cosas solo empeoraron. Cuando finalmente me presentaron a Bob, él tenía alrededor de 13 o 14 años. Conocerlo no fue una experiencia agradable. Desde el principio me dejó claro que yo nunca podría ocupar el lugar de su madre, algo que, sinceramente, ni siquiera estaba interesada en hacer. Aún así, también dejó claro que nunca me aceptaría como parte de la familia. Intenté ser su amiga, intenté acercarme con paciencia y comprensión. Sin embargo, Bob estaba decidido a asegurarse de que yo renunciara a la relación y me fuera. Hablé con Tomás sobre esto y le sugerí que enviara a Bob a terapia para que pudiera lidiar con sus emociones. Él me dijo que ya habían intentado de todo, pero que Bob simplemente no parecía querer mejorar. Después de que su esposa falleció, Tomás ni siquiera había pensado en salir con otras personas durante mucho tiempo. Cuando me conoció, cambió de opinión. Yo fui prácticamente una de las primeras mujeres que tomó en serio después de la muerte de su esposa. Me contó que había salido con un par de mujeres ese año, pero ninguna obtuvo una segunda cita, excepto yo. Tomás siempre ha sido muy directo y honesto conmigo. Desde el inicio me advirtió que Bob no iba a ser particularmente acogedor porque no había superado la muerte de su madre. Por eso quiso tomarse las cosas con calma conmigo antes de presentarme a su familia. Estuvimos juntos durante un año antes de que finalmente me llevara a su casa. Aún así, Bob fue muy poco amable conmigo. Vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete. Lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Durante los primeros años, todo lo que hacía era tener rabietas y ser grosero. Al principio intenté entenderlo y ser amable con él. Con el tiempo, comencé a ignorarlo porque no valía la pena gastar mi energía peleando con un adolescente que no quería cambiar. Le dije a Tomás repetidamente que hiciera algo con el comportamiento de su hijo. Él lo reprendía ocasionalmente, pero era inútil. Bob siempre volvía a su comportamiento habitual. Aún así, amo a Tomás verdadera y genuinamente. Desde el fondo de mi corazón, sabía que, pasara lo que pasara, quería que funcionara con él. Por eso me quedé casi 6 años, a pesar de que él perdonaba constantemente a su hijo. Lo que pasó recientemente fue la gota que colmó el vaso para mí. Hace 3 años, alrededor del momento en que Tomás me propuso matrimonio y acepté, él también comenzó un nuevo negocio. Lamentablemente, no despegó. Durante los últimos años ha estado intentando que funcione, pero económicamente no ha ido bien. Le permití intentarlo durante casi 3 años porque era su proyecto de pasión. Sin embargo, cuando seguía sin despegar, intenté decirle que tal vez era hora de pasar a algo mejor o volver a su trabajo anterior, porque claramente no estaba funcionando. Empecé a decirle que abandonara su negocio y buscara otra cosa, especialmente en los últimos meses. Durante los últimos 3 años hemos estado viviendo en gran parte con mi dinero, y eso me preocupaba. No puedo permitirme mantener a nuestra familia solo con mis ingresos. Eso dejaría muy poco para mi futuro, especialmente cuando quiera retirarme. Traté de empujar suavemente a Tomás en la dirección correcta, pero él se mostró terco. Seguía diciendo que solo necesitaba un poco más de tiempo para ajustar su modelo de negocio y siempre encontraba excusas para no rendirse. Realmente quería ser comprensiva, pero me resultaba imposible seguir apoyándolo sabiendo que esto no estaba funcionando. Últimamente habíamos estado peleando mucho por este tema. Supongo que, en algún momento, su hijo escuchó nuestras conversaciones y llegó a la conclusión de que yo era una buscadora de oro por decirle a Tomás que vendiera su negocio a cualquier comprador interesado y volviera a su trabajo para que pudiéramos ganar más dinero. Eso me pareció profundamente insultante, porque lo que menos soy es una buscadora de oro. Siempre he sido independiente y no soportaba la insinuación de que dependía de mi esposo para el dinero, cuando en realidad había sido al revés. Quise corregir a Bob cuando empezó a llamarme así. Ya había surgido un par de semanas antes, cuando le pedí que hiciera algunas tareas domésticas y me respondió que no iba a tomar órdenes de una buscadora de oro sin respeto propio ni dignidad. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, porque estaba claramente horrorizada, él empezó a explicarse. Sin embargo, antes de que pudiera corregirlo, Tomás intervino y rompió la pelea. Luego me llevó a un lado y me dijo que no le dijera nada a su hijo. Bob no sabía que habíamos estado viviendo de mi dinero durante tanto tiempo. Tomás quería preservar su imagen frente a su hijo. Admitir que estaba teniendo problemas económicos como padre sería humillante para él. Me rogó prácticamente que no le dijera la verdad, así que accedí. Sin embargo,
Tuve que pagar el precio por eso. Después de ese día, las cosas se volvieron mucho más difíciles para mí. Ahora que Bob creía que yo era una buscadora de oro, seguía usándolo en mi contra. Era muy tentador decirle la verdad, pero tenía que pensar en Tomás y permanecí en silencio por su bien. Bob había regresado a casa para las vacaciones de invierno. Sabía que se iría en un par de semanas. Así que pensé que solo tendría que tolerarlo un poco más. Ya había soportado su comportamiento durante tantos años que no creí que fuera demasiado difícil. Pero esta vez Bob estaba planeando hacer las cosas mucho más difíciles para mí. Hace unos días decidió sacar mi coche sin mi permiso y lo estrelló, justo antes de que yo saliera para una reunión muy importante de la que llevaba días hablando. Generalmente salgo a trabajar alrededor de las 9 de la mañana, pero ese día tenía una reunión con un cliente muy importante y planeaba salir mucho antes porque no quería llegar tarde. Estoy realmente agradecida de haber planificado con antelación y estar lista temprano. Sin embargo, Bob se había preparado aún más temprano. Cuando salí a revisar mi coche, vi una gran abolladura en el capó y los lados completamente raspados. Estaba devastada. Me molestó aún más ver a Bob de pie junto al coche, con las llaves en la mano y una sonrisa orgullosa en el rostro, como si pensara que había hecho algo grandioso. Cuando lo vi a él y vi lo que había hecho con el coche, perdí completamente la cabeza y empecé a gritarle. Normalmente no soy una persona violenta, pero ese día perdí el control y terminé abofeteando a Bob en la cara. No es que lo lamente. Él intentó empujarme, pero para entonces Tomás ya había salido de la casa y entendió lo que estaba pasando, así que pudo contener a Bob antes de que hiciera algo peor. Yo estaba llorando. Obviamente no podía llevar el coche a la reunión y tendría que tomar un taxi. Aunque eso no era lo peor. Mi coche había sido una de las primeras compras que hice con mi propio dinero y era muy significativo para mí. Además, llegar en taxi a una reunión tan importante para mi carrera, con un cliente de alto perfil, se sentía extraño. Estaba realmente molesta por lo que acababa de pasar, como cualquiera lo estaría. Sin embargo, Bob no parecía arrepentido en absoluto. En lugar de eso, me gritaba mientras su padre intentaba contenerlo. Me decía que esto debía mostrarme mi lugar. Creía que yo tenía demasiada arrogancia para alguien que dependía de su esposo para financiar su estilo de vida. Le parecía risible que hubiera estado hablando durante días de esa reunión, cuando, según él, al final del día yo vivía del dinero de su padre. Luego empezó a gritar que esta era mi lección por intentar forzar a su padre a vender su negocio solo para que yo pudiera tener más dinero para mí. Le dio una patada a mi coche otra vez. Me llamó buscadora de oro y escupió al suelo, mientras Tomás hacía todo lo posible por contenerlo. Fue entonces cuando decidí que ya no podía ocultar la verdad por más tiempo, ni siquiera por el bien de Tomás. Le conté todo, no voy a mentir. En ese momento quise restregarle la verdad en la cara y ser tan desagradable como pudiera. Sentía que lo merecía. Ni siquiera me importó que tuviera solo 19 años y que yo fuera una mujer adulta discutiendo con él. En ese instante solo quería herirlo. Le dije que el negocio de su padre llevaba 3 años en ruinas y que yo había sido quien había estado cargando con todo ese peso muerto. Le expliqué que, en lugar de estar agradecido, había intentado sabotearme. También le dije que yo era quien había estado pagando su matrícula universitaria hasta ese momento y que, aunque su padre me había prometido devolverme el dinero tan pronto como pudiera, eso no cambiaba el hecho de que era yo quien estaba pagando ahora mismo. Por lo tanto, no tenía ningún derecho a hablarme así ni a llamarme buscadora de oro porque, si acaso, ellos eran quienes necesitaban el oro, no yo. Pude ver en su rostro que estaba completamente sorprendido y prácticamente congelado en su lugar, igual que Tomás. Después de decir todo eso, me limpié las lágrimas y comencé a irme mientras reservaba un taxi para ir a mi reunión. Ni siquiera me di la vuelta, porque no quería darle la satisfacción de verme llorar. Afortunadamente, la reunión fue bien. Había salido bastante temprano y llegué a tiempo. Tuve suficiente espacio para recomponerme y poner una cara profesional. Mi decisión de viajar en taxi en lugar de usar mi propio coche no pareció ser un gran problema, así que probablemente todo estaba solo en mi cabeza. Cuando volví a casa, vi que mi coche seguía en la misma posición. Llamé a un amigo que tiene un taller de reparación y le pedí que se encargara de él. No sé por qué, pero solo ver mi coche en ese estado me rompió el corazón una vez más. Decidí no entrar a la casa. Tomé otro taxi y me fui directamente a un hotel cercano. Y no he vuelto a casa desde entonces. El estado de mi coche me hizo darme cuenta de cuánta falta de respeto había soportado en mi propia casa. Todo porque Tomás no podía enfrentarse a su hijo. Ya había tenido suficiente. Después de esto, no había forma de que pudiera volver a esa casa e intentar arreglar las cosas con ellos. Definitivamente no lo merecían. Ese día seguí esperando que Tomás al menos me llamara para ver cómo estaba después de que regresara de mi reunión y me instalara en el hotel, pero eso nunca sucedió. Al día siguiente, cuando me desperté después de una noche llorando hasta quedarme dormida, decidí que no podía seguir viviendo con esas personas. El amor, claramente,
no era suficiente para sostener una relación así. Llamé a mi abogado y le dije que quería presentar una demanda de divorcio. Luego llamé a mi hermano y le pedí que fuera a mi casa, empacara algunas cosas y me las trajera, porque no quería ver ni a Tomás ni a Rob. Le expliqué la situación y me ayudó llevando mis pertenencias. Supongo que cuando mi hermano fue a la casa en lugar de mí, Tomás se dio cuenta de que no tenía intención de regresar pronto. Él y su hijo empezaron a bombardear mi teléfono con llamadas y mensajes de texto. Silencié todas sus notificaciones porque no quería pensar en ellos, pero no los bloqueé. Quería saber qué tenían que decir antes de irme a dormir. Cuando finalmente revisé los mensajes, me di cuenta de que solo estaban intentando disculparse y decirme que estaban dispuestos a arreglar las cosas, siempre y cuando yo volviera y hablara con ellos una vez más. Eso lo esperaba de Tomás, pero el hecho de que incluso Bob estuviera pidiendo disculpas y diciendo que quería cambiar como persona realmente me sorprendió. Sin embargo, no me iba a dejar engañar tan fácilmente. Para mí era evidente que solo me estaban contactando porque me necesitaban. Si Tomás realmente se hubiera arrepentido, me habría contactado el mismo día y se habría disculpado de inmediato. No habría tenido que esperar hasta darse cuenta de que no iba a volver a casa. De hecho, ni siquiera cuando no regresé esa noche intentó comunicarse conmigo. Solo cuando mi hermano fue a recoger mis cosas sintió la necesidad de escribirme. Por eso, sus disculpas me parecieron vacías e insignificantes. En cuanto a Bob, ni siquiera tuve que pensarlo 2 veces. Sabía exactamente por qué me estaba pidiendo disculpas. Necesitaba una forma de pagar su universidad. Hasta ahora, yo había sido quien estaba pagando su matrícula y aún le quedaban 2 años para graduarse. Dada la situación financiera de Tomás, yo era su única esperanza. Estoy segura de que, siendo tan consentido como es, ni siquiera se le había ocurrido trabajar durante la universidad o pedir un préstamo estudiantil, como hace la mayoría de la gente. Me sentí profundamente decepcionada. Aunque se hubieran disculpado, sabía que esas disculpas no significaban nada. Solo las decían porque les convenía. Me tomó mucho tiempo darme cuenta, pero finalmente entendí que yo amaba a Tomás mucho más de lo que él me amaba a mí, y mucho más de lo que él merecía. Ya era hora de priorizarme y dejarlo ir. Durante los últimos 6 años, todo lo que había hecho era hacerme promesas falsas y decirme que iba a arreglar las cosas conmigo y con Rob. Solo había estado habilitando el comportamiento de su hijo. Le decía que debía comportarse mejor, pero nunca hubo consecuencias reales por sus acciones. Por eso Bob eventualmente tuvo la audacia de hacer algo así y esperar salirse con la suya. He hablado con mi abogado tanto sobre el divorcio como sobre presentar una demanda para que paguen por los daños que me causaron. Después de leer sus mensajes y darme cuenta de lo falsas que eran sus disculpas, decidí responderle a Tomás y decirle que iba a seguir adelante con el divorcio y que no había nada que pudiera hacer para detenerme. Había esperado suficiente tiempo a que cambiara. Y como eso no iba a suceder, no iba a permitir que me siguieran faltando al respeto. A la mañana siguiente desperté con otro centenar de mensajes de Tomás, rogándome que no me fuera y diciéndome que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que me quedara. También había intentado llamarme varias veces durante la noche, pero yo tenía las notificaciones silenciadas. Empecé a sentirme realmente molesta al leerlos, porque actuaba como si de verdad estuviera dispuesto a cambiar. Sabía que solo estaba diciendo lo mismo de siempre. Ya me había dejado engañar antes, pero esta vez decidí ponerle un ultimátum, aunque en realidad no tenía intención de volver. Le dije que consideraría la terapia de pareja y quedarme con él solo si me prometía que nunca volvería a hablar con su hijo y que lo excluiría completamente de su vida. Esa era la única opción. De lo contrario, seguiría adelante con el divorcio. Un par de horas después me respondió diciendo que no sabía qué hacer, que Bob solo lo tenía a él, pero que también me amaba y no quería rendirse en nuestro matrimonio. Decía que lo había puesto en una situación imposible y que necesitaba tiempo para pensar. Le respondí que el simple hecho de que tuviera que pensarlo significaba que ninguno de los dos era realmente una prioridad para él. Le dije que, dado que no podía ser leal a nadie, lo mejor era que yo me alejara por completo. Entonces cambió el tono y empezó a acusarme de jugar con su mente. Eso me molestó profundamente. Tomé capturas de pantalla de la conversación y se las envié a Rob. Después de eso, apagué el teléfono porque no quería seguir interactuando con ninguno de los dos. Han pasado 2 días desde entonces. Tomás ha intentado contactarme de todas las formas posibles. Después de que Rob vio las capturas, se fue de la casa, insultado por el hecho de que su padre siquiera considerara romper lazos con él por su matrimonio. Ahora Tomás está destrozado, me culpa de todo y dice que soy responsable de su situación. Incluso me ha estado maldiciendo. No me siento particularmente mal. Durante 6 años permitió que su hijo me faltara el respeto una y otra vez. Si esto es una venganza, me parece mínima comparada con todo lo que pasé. Él insiste en que siempre intentó mantenernos felices a los dos, pero eso no es verdad. Yo nunca fui feliz. Mi hermano cree que debería haberlo dejado pasar y no haber creado una grieta entre ellos. Dice que no valía la pena. Estoy confundida sobre si debería sentirme mal o no,
y necesito que alguien valide mi decisión. Entonces, soy la mala por haber creado deliberadamente drama entre mi futuro exmarido y el hijo que siempre me odió. Edición, me quedé con él porque lo amaba. Cuando amas a alguien, te permites ser manipulado. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de que tal vez él no me amaba tanto como yo a él. No voy a permitir que me avergüencen por eso. Hay una diferencia entre ser un felpudo voluntario y haber sido manipulada en nombre del amor. Finalmente encontré el coraje para irme, y eso es lo que importa. Actualización 1. Muchas gracias a todos los que comentaron y me apoyaron. He seguido adelante con el divorcio y ayer Tomás recibió oficialmente los documentos. No creo que los impugne, aunque existe la posibilidad, ya que he solicitado una compensación bastante alta. Durante los últimos 3 años ha estado viviendo prácticamente a mis expensas, y quiero que me devuelva todo ese dinero. Soy consciente de que, dada su situación financiera actual, probablemente no esté en condiciones de pagarme de inmediato, pero eso no es un problema. Siempre se puede establecer un plan de pagos a largo plazo. De todos modos, ese no es un tema que me preocupe ahora mismo. Todo eso se tratará durante las sesiones de mediación, en caso de que intente imponer sus propios términos. Algunas personas mostraron preocupación por una posible disputa entre mi hermano y yo debido a mi comportamiento, pero sinceramente no fue nada grave. Mi hermano es una persona que evita los conflictos y simplemente me dijo que no creía buena idea seguir interactuando con ellos, ni buscar venganza ni nada por el estilo. Nunca me pidió que me disculpara ni que intentara reconciliarme. Tampoco fue una discusión ni algo dramático. Lamento si dio esa impresión. Fue solo una sugerencia, y ninguno de los dos lo considera un asunto importante. En los últimos días, ni Tomás ni Bob han intentado contactarme, lo cual agradezco enormemente. No quiero tener absolutamente nada que ver con ellos en este momento. Solo necesito paz y tranquilidad. Ya no me estoy quedando en el hotel. Me mudé a casa de una amiga y espero sinceramente que nadie intente encontrarme aquí. Actualización 2. Han pasado un par de semanas y mañana Tomás y yo asistiremos a nuestra primera sesión de mediación. Tal como esperaba, él no quiere pagar la cantidad que he solicitado como compensación, lo cual me resulta extraño, porque, aunque fuera solo por una cosa, al menos debería ofrecerse a cubrir los daños de mi coche, los mismos que causó su hijo. Además, parece haberse olvidado por completo del hecho de que me prometió devolverme el dinero que he estado pagando durante todo este tiempo. No firmamos ningún contrato ni nada parecido, lo cual es desafortunado, pero conservo varios mensajes en los que él menciona de manera bastante casual que definitivamente me devolvería toda la matrícula universitaria que yo he pagado, tan pronto como pudiera. Así que, aunque no tenga un contrato formal, esos mensajes tendrán que servir por ahora. Para todos los que han estado preguntando por qué exactamente dejé la casa. Era una casa de alquiler. Aunque durante los últimos años habíamos intentado dividir el alquiler, el contrato estaba a su nombre y no pensé que valiera la pena pelear por ello, así que simplemente me fui. He estado buscando un apartamento cerca de mi lugar de trabajo y, tan pronto como encuentre uno, me mudaré de la casa de mi amiga y comenzaré a vivir sola otra vez. No puedo mudarme con mi hermano porque él también tiene su propia familia y, aunque me han dicho que soy bienvenida en su casa, no quiero que nadie tenga que ceder su habitación por mí. De todos modos, así están las cosas por ahora. Espero que la mediación del divorcio termine pronto para poder seguir adelante de una vez. Ya he empezado a intentar avanzar de forma activa, enfocándome en mi trabajo, en otras cosas, y tratando de distraerme de Tomás. No es fácil, aunque sé que él era tóxico para mí y que dejarlo es lo mejor. Una parte de mí siempre va a tener una debilidad por él. Si no fuera así, nunca habríamos llegado a este punto. Estoy temiendo tener que verlo mañana, pero sé que esto tiene que hacerse. ¿Quién sabe? Tal vez cometa algún error y eso me ayude a terminar de odiarlo. Solo estoy cruzando los dedos para que todo salga bien. Probablemente estaré muy ocupada durante los próximos meses hasta que el divorcio se finalice, y no creo que tenga tiempo para mantenerlos actualizados sobre todo lo que sucede. Así que, si publico alguna otra. Actualización 3. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Tal como prometí, estoy de vuelta después de mi divorcio. Mi última actualización fue hace aproximadamente 7 meses y el divorcio se finalizó oficialmente la semana pasada. Desde entonces, la vida ha sido prácticamente una fiesta sin parar. Estos últimos meses han sido muy difíciles y agotadores para mí, tanto emocional como mentalmente, pero ahora que todo por fin terminó, siento que puedo volver a respirar. He estado pasando mucho más tiempo con amigos y familiares, personas que realmente han estado ahí para mí sin juzgarme. Además, estoy planeando un viaje a Grecia con algunas de mis amigas del instituto. Sinceramente, me he ganado este capricho para mí misma y pienso disfrutar de la vida al máximo después de todo lo que he pasado. El proceso del divorcio fue bastante difícil y muy tóxico, y no quiero profundizar demasiado en eso porque todavía me resulta pesado recordarlo. Lo importante es que, al final, recuperé todo el dinero que me correspondía, aunque todavía queda más por venir,
ya que él no pudo devolvérmelo todo de una sola vez. Aún así, lo acordado está en marcha. Desde entonces, Tomás ha estado haciéndose la víctima en sus redes sociales, y la mayoría de nuestros amigos en común han tomado su parte. Piensan que fui demasiado apresurada al pedir el divorcio y han estado diciendo que nunca lo amé realmente porque, según ellos, me resultó demasiado fácil dejarlo. También me han llamado cazafortunas y la persona más materialista que conocen, simplemente porque reclamé el dinero que se me debía. La realidad es que incluso tuve que pelear con uñas y dientes por mi propio dinero, lo cual demoró aún más el divorcio. Al final, le dejé claro que, si no pagaba lo que me debía, podía demandar a Rob y hacer una denuncia de robo, lo cual obviamente no iba a ser nada agradable para él. Finalmente aceptó, aunque no creas que le gustó todo este proceso. Supongo que, para muchos, eso me convierte en la villana de la historia. Sin embargo, me alegra haber visto los verdaderos colores de estas personas. Ahora sé con certeza que nunca fueron mis verdaderos amigos en primer lugar. He cortado la relación con Tomás y con todos los que tomaron su parte durante el divorcio. No necesito este tipo de negatividad en mi vida. Como ya dije, pienso disfrutarla al máximo. Ahora tengo a mis amigos, a mi familia y, lo más importante, me he vuelto a encontrar a mí misma. Eso es todo lo que necesito. En cuanto a Bob y Tomás, sé que han vuelto a tener algún tipo de relación, o al menos eso creo, porque de lo contrario Tomás no habría aceptado pagar todo y todavía estaríamos peleando en el divorcio. Prometo averiguar más sobre este asunto la próxima semana, ya que tengo el cumpleaños de una amiga y sé que allí habrá alguien que conoce a Tomás. Actualización 4. Finalmente pude asistir al cumpleaños de mi amiga el fin de semana pasado. Me alegra mucho haber podido distraerme un poco y disfrutar de la celebración, porque mi amiga, y ustedes, saben lo mucho que necesitaba algo así después de estos últimos meses tan pesados. Durante la fiesta tuve una conversación interesante con uno de los invitados, alguien que resulta conocer tanto a Tomás como a Rob. Aunque no quiero dar demasiados detalles, en caso de que Tomás pueda leer esto, pensé que valía la pena compartir parte de lo que me contaron. Parece que, después de todo el drama, la relación entre Rob y Tomás ha pasado por muchos altibajos. Aunque al principio, justo después de que todo estallara, parecían haber hecho algunos intentos por acercarse, la verdad es que ahora están nuevamente distanciados. Rob había estado esperando que Tomás al menos confirmara un préstamo estudiantil para ayudarle con la universidad, pero Tomás no está en condiciones de hacerlo debido a sus deudas y al cierre de su negocio, de lo cual hablaré más adelante. Así que Bob ha tenido que dejar la universidad porque no tiene ahorros ni ningún tipo de apoyo financiero. Ha tenido que conseguir un empleo, según me contó esta persona, pero no era suficiente para mantenerse mientras estudiaba. Además, Rob nunca ha trabajado antes, así que no tiene forma de tomar un préstamo por su cuenta sin que otra persona lo respalde. Y sí, parece que Tomás tuvo que cerrar su negocio, lo que ha añadido aún más estrés a su situación financiera. Ahora tiene varias deudas personales que no están directamente relacionadas con el fracaso del negocio, sino con el hecho de que durante todo ese tiempo no tuvo dinero para vivir, ya que su principal fuente de ingresos era mi salario. Al menos ahora está trabajando en un empleo que no es precisamente lo que él había esperado para su vida, pero es algo. Según lo que me contaron, el único motivo por el que aceptó pagarme el dinero que reclamé en primer lugar fue porque esperaba que eso mejorara su relación con Rob. Sin embargo, parece que Rob aún no quiere tener nada que ver con él, a pesar de los esfuerzos de Tomás. Así que, aunque parece que Tomás ha hecho algunos movimientos para intentar arreglar las cosas, la verdad es que no ha tenido mucho éxito en mejorar su relación con su hijo. No me sorprende, ya que Rob siempre ha parecido estar detrás del dinero. Incluso sospecho que esperaba heredar el negocio de Tomás, al menos cuando pensaba que era rentable. Ahora que todo eso se ha ido y que su padre no puede ayudarlo ni siquiera con un préstamo, también lo ha cortado. Creo que las capturas de pantalla que envié pudieron haber ayudado a empeorar la situación, o al menos a encender las llamas del conflicto. Pero lo cierto es que Bob parece haber pasado por alto muchas cosas y estaba dispuesto a arreglar la relación con su padre a cambio de un préstamo. De cualquier forma, me alegra profundamente estar fuera de esa dinámica familiar. Por primera vez en mucho tiempo, siento que esa historia ya no me pertenece.